Bien, continuando con nuestra programación, le daremos pase al doctor Jesús Fernando Tenorio Arvide, con su ponencia On Weaker Forms of the Rothberger Property in Hyperspaces. El doctor Jesús Tenorio es licenciado en Matemáticas y doctor en Matemáticas por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca, México. Sus líneas de investigación son la topología general y teoría de continuos y sus hiperespacios. Adelante, doctor, puede empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, agradezco al comité organizador de este congreso el haberme invitado a presentar una conferencia. Es la tercera ocasión que estoy aquí en este evento y me parece de muy buena calidad y pues eso, agradezco que me permitan participar. El trabajo que les voy a platicar es un trabajo conjunto con el doctor Ricardo Cruz Castillo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y con el doctor Alejandro Ramírez Páramo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bien. En topología encontramos esta área de conocimiento que son los principios de selección y ahora les voy a comentar algo al respecto. Este estudio de los principios de selección tuvo sus orígenes con los trabajos de Emil Borel, de Karl Menger y de Widol Hurewicz en 1995 y de Rothberger en 1938. O sea que ya tiene bastante tiempo que se inició, aunque la formalización de esta teoría la presenta Marion Schippers en 1996, con el inicio de una serie de artículos que sentaron las bases de la teoría bastante amplia que actualmente conocemos. Vamos a considerar las siguientes notaciones y objetos en lo que resta de la plática. El conjunto de los números naturales lo denotamos con n. Vamos a considerar conjuntos infinitos x, espacios topológicos x, tau, elementos y familias de esta forma. A, un elemento en el conjunto A, un conjunto A en la familia A y una familia A dentro de otra familia A con otro tipo de letra. Más o menos para tener una idea de lo que estamos queriendo decir, vamos a considerar objetos de este tipo A en este conjunto y este conjunto a su vez pues pertenece a esta familia y esta familia a su vez pertenece a esta familia de familias. Es más o menos como que para poder entrar en materia. Digo, es un tema topológico, pero bastante conjuntista y pues hay que tener presentes estas notaciones. Recordemos la definición de dos de los principios de selección básicos o clásicos, los cuales fueron introducidos en 1996 por Schippers. Consideramos un conjunto infinito y A y B colecciones de familias de subconjuntos de X. Se dice que X satisface el principio S1 de A, B, o principio de selección S1 de A, B, si para cualquier sucesión AN de elementos de la familia A, se puede seleccionar un AN en cada AN, de tal forma que la colección de las AN seleccionadas es un elemento de la familia B. Otro principio, igual de los clásicos y básicos, es S fin de A, B. Si para cualquier sucesión AN de elementos de A, se puede seleccionar un subconjunto finito, Fn, contenido en AN para cada n en los naturales, de tal manera que la unión de los Fn es un elemento del conjunto o de la familia B. Con estos dos principios de selección ya así formalizados, pues se crea toda una teoría o se sigue creando toda una teoría en esta rama de conocimiento. Las colecciones, la elección de las colecciones A y B en los principios S1 de AB y S fin de AB
es amplia y variada. Por ejemplo, cuando el conjunto X es un espacio topológico, las colecciones A y B pueden ser tomadas como la colección O de cubiertas abiertas. En ese caso, tenemos las siguientes denominaciones. Si X cumple el principio S1 de OO, ya considerando X como un espacio topológico, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger. Si X cumple el principio S1 de OO, o sea que la familia A es O y la familia B también es O, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger. Y si X cumple el principio S fin de OO, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Menger. Esto es, de forma un poquito más específica, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger, es decir, como mencionamos S1 de OO, si para cada sucesión UN de cubiertas abiertas, o sea, cada sucesión aquí en la familia O de salida, existe UN en UN para cada N en los naturales, de tal forma que la unión de esos UN con N en los naturales es X. En otras palabras, la familia X UN es una cubierta abierta de X. A su vez, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Menger, es decir, X cumple el principio S fin de OO, si para cada sucesión UN de cubiertas abiertas de X existe un subconjunto finito, Vn, de UN, tal que la unión de las uniones de los Vn es X. En otras palabras, la colección de las uniones de los Vn es una cubierta abierta de X. Es claro que todo espacio Rothberger es un espacio de Menger. Bien, algunos ejemplos que puedo mencionar son los siguientes. Todo espacio topológico numerable es de Rothberger. Todo espacio de Lusin es Rothberger. De hecho, este resultado, esto es un teorema debido a Rothberger, que es el con el que comienza el estudio de esta propiedad. Cada espacio sigma compacto es Menger y cada espacio Menger es Lindelof. La demostración de estos tres últimos hechos, 2, 3 y 4, pues no es algo sencillo. Sí es bastante trabajo lo que hay que hacer para convencernos de esas afirmaciones. Bien, pues aquí solamente pongo las definiciones de un espacio de Lusin. Significa que es un espacio topológico T1 no numerable sin puntos aislados en el cual cada subconjunto nada denso es numerable. Un espacio sigma compacto, como acá tenemos, sigma compacto es Menger, es equivalente a que la unión de una familia numerable de conjuntos es la unión de una familia numerable de conjuntos compactos. Y espacio Lindelof es equivalente a que cada cubierta abierta tiene una subcubierta numerable. Esta sí es una noción, creo que un poco más básica. Bien, como les comentaba, no vamos a detenernos en los argumentos de cómo probar estas afirmaciones. Vamos a pasar a otra, pues a otro tema. El estudio de los principios de selección es muy exhaustivo. Recomendamos a los interesados los siguientes trabajos de Shippers y Koshinak para obtener más información. De hecho, estos dos autores pues son un referente obligado en esta teoría. Cuentan con bastantes publicaciones y son los que han expuesto o desarrollado mucha de la teoría actual de los principios de selección. Estos son algunos de estos trabajos que les menciono, en donde, pues, como referencias, encontramos más artículos para leer. Hasta aquí les quería comentar acerca de los principios de selección. Ahora vamos a tratar de combinar los principios de selección dentro de los hiperespacios. Por sí mismo, los principios de selección es una teoría bastante desarrollada. Y ahora si la mezclamos con los principios de selección, pues sigue siendo algo bastante amplio para estudiar.
Entonces, los hiperespacios. Una rama de la topología que ha sido bastante desarrollada en matemáticas es la teoría de los hiperespacios. Dado un espacio topológico X, tau, consideramos las siguientes familias. CL de X, la familia de todos los subconjuntos de X, tales que X es cerrado y no vacío. K de X, los subconjuntos de X compactos y no vacíos. Y pues claro, cuando X es Hausdorff, K de X está contenido en CL de X. De hecho, en este trabajo y en la mayoría de los artículos que podemos encontrar, se consideran solamente espacios de Hausdorff. A estas familias, CL de X y K de X, se les ha dotado de varias topologías, lo que pues, ha arrojado una gran cantidad de resultados en lo que, como hemos mencionado, se conoce como teoría de hiperespacios. Voy a mencionar algunas de las topologías que se les ha dado a estas colecciones. Para un subconjunto A contenido en X, escribimos con esta notación estas familias. A la menos, la familia de todos los subconjuntos F en CL de X, tales que al intersectarlos con A, esto es no vacío. A más, todos los F en CL de X, tales que F está contenido en A. Y A a la C, pues es el complemento de A. Consideramos una familia delta en CL de X no vacía. Se tiene que la topología inferior de Vietoris, la denotamos por tau sub V a la menos, es la topología generada por esta subbase. La delta topología superior, tau delta más, es la topología cuya subbase es esta colección. Y la topología hit and miss sobre CL de X respecto a delta, tau delta, es la unión de estas dos topologías, es decir, tau delta es igual a esto. Una base para esta topología hit and miss es esta que está aquí. Bien. La topología hit and miss también en los hiperespacios ha sido ampliamente estudiada. Además, lo interesante de esta topología es que cuando la familia delta, aquí estamos tomando una subcolección delta en CL de X, cuando delta es todo CL de X, entonces obtenemos en 2 la topología superior de Vietoris, denotada por tau sub V más, y en 3, el caso particular bien conocido de una topología hit and miss, que es la llamada topología de Vietoris, que está dada por esta unión, comúnmente denotada por tau sub V. De manera similar, como decíamos, cuando X es Hausdorff y delta ahora es la colección de igual a K de X, entonces obtenemos en 2 la topología superior de Fell, denotada de esta forma, y otro caso particular también de una topología hit and miss, que es la denominada topología de Fell, que es esta unión, y la cual es denotada por tau sub F. Entonces estas topologías, las que más se conocen, la topología de Fell y la topología de Vietoris, son casos particulares o son tipos de topologías hit and miss para CL de X. Bien. A su vez, una línea de estudio ampliamente desarrollada en dicha teoría es analizar la relación que guarda un hiperespacio con su espacio base. Lo anterior en el sentido del siguiente problema general. Dado un espacio topológico X, tau, estudiar las posibles conexiones entre las siguientes proposiciones. Inciso A, h de x, t cumple la propiedad P y x, tau cumple la propiedad Q. Para algún hiperespacio h de x dotado de alguna topología T y para algunas propiedades P y Q. Es decir, se busca saber las relaciones entre estas dos propiedades. Que el hiperespacio o un hiperespacio de X cumpla la propiedad P en términos del espacio base y de una propiedad Q. Ajá. Entonces, en realidad es lo que, como comentaba, se busca brindar respuestas a estas interrogantes.
Si el hiperespacio H de X con su topología T cumple la propiedad P, entonces el espacio X, tau cumple la propiedad Q, que va a ser una propiedad relacionada con P o incluso la misma P, y viceversa. Si el espacio base X, tau cumple la propiedad Q, entonces el hiperespacio H de X con su topología T cumple la propiedad P o Q. Y pues el problema se redondea, este problema general se redondea que cuando se cree que alguna de estas propiedades, una de estas preguntas no se cumple, se requiere dar algún contraejemplo que lo justifique, si es que existe o si es que lo podemos dar. El problema este que les comento ha sido considerado por un gran número de investigadores, hay bastante literatura al respecto, tomando las propiedades P y Q de naturaleza muy variable. Por ejemplo, entre otras, se han estudiado propiedades dinámicas, propiedades relativas, propiedades de separación, propiedades que involucran principios de selección también. En estas últimas son las que nos enfocamos en nuestra exposición. Específicamente en lo que a nosotros concierne tenemos lo siguiente. Este problema o el problema general, original en hiperespacios se reduce a lo siguiente cuando nos enfocamos a los principios de selección. Dado un espacio topológico X, tau, estudiar las posibles conexiones entre las siguientes proposiciones. El hiperespacio H de X con su topología T cumple el principio S1 de A, B y la propiedad B. El espacio base X, tau cumple el principio S1 de C, D o alguna propiedad P para algún hiperespacio H de X dotado de alguna topología T y para algunas familias A, B, C y D. ¿Qué es lo que realmente dice este problema? O sea, ¿qué se entiende con otras palabras? Caracterizar algún principio de selección en el hiperespacio mediante alguna propiedad P o incluso algún principio en el espacio base. Eso es en realidad lo que es el problema. Logra caracterizar un principio en el hiperespacio mediante una propiedad en el espacio base o incluso un principio en el espacio base. Acá lo menciono. Existen diferentes maneras de atender el problema previo, variando en el inciso A, en el hiperespacio, pues diferentes hiperespacios. Ya mencionamos que al menos hay dos, o el CL de X o el K de X. Variando la topología tau que le podamos dar a esos hiperespacios. Variando el principio S1 por ese fin, por ejemplo, o algún otros, porque hay bastantes principios de selección, de hecho. O variando las colecciones A y B. Entonces sí es bastante, que se podría estudiar, caracterizar en algún hiperespacio algún principio de selección con algunas familias A y B. En el inciso B podrían variar el principio, las colecciones C y D o la propiedad P. O sea, la propiedad que caracterice el principio en el hiperespacio pues también puede ser muy variada. Bien, algunos resultados que ya se han publicado al respecto de este problema. En el artículo, que está aquí, Di Maio y Kochinak caracterizan la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger, de las que ya hemos mencionado, en el hiperespacio CL de X, como vemos a continuación. Di Maio y Kochinak demuestran que para un espacio topológico X son equivalentes, que CL de X con la topología inferior de Vietoris tiene la propiedad de Rothberger, es decir, satisface S1 de OO, si solo si X tiene la propiedad de Rothberger. En este caso, la propiedad de Rothberger en este hiperespacio CL de X con la topología inferior de Vietoris se caracteriza mediante el mismo principio de selección en el espacio base.
O sea, se corresponden S1OO, S1OO para el hiperespacio y para el espacio base. De manera similar, pues también lo hacen con el principio S-fin. En este caso, como S-fin tiene las familias OO, pues como hemos mencionado, recibe el nombre de la propiedad de Menger. Decimos que CL de X con la topología inferior de Vietoris tiene la propiedad de Menger si y solo si el espacio base tiene la propiedad de Menger. Entonces, en este caso también se corresponden los dos principios. Se están caracterizando aquí la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X con la topología inferior de Vietoris mediante el mismo principio en el espacio base. En este otro artículo, Lee, del 2016, Lee define las nociones de PF red de X y PV red de X y constituye la familia pi mayúscula sub F y pi mayúscula de V de todos estos objetos. Y con estas familias, Lee logra caracterizar la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X, como vemos a continuación. Ahora, en estos teoremas, lo que hace Lee es dejar el mismo hiperespacio CL de X, pero cambiar la topología. Le cambia la topología. Ahora lo considera con la topología de Fell. Y dice que va a satisfacer S1 de OO si solo si X satisface el principio S1, pero ya no con las mismas familias OO, sino con las familias que él construye de pi sub f redes y pi sub f redes. O sea que si quisiera caracterizar el hiperespacio en CL de X con la topología de Fell, la propiedad de Rothberger, ya no lo puede hacer mediante la misma propiedad en el espacio base. Y lo mismo con otros resultados que él presenta en su artículo. El hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris satisface S1 de OO, o sea, tiene la propiedad de Rothberger, si solo si X satisface este otro principio. A esto ya no le, aunque sea el mismo principio S1, ya no le podemos llamar propiedad de Rothberger porque las familias no son las de las cubiertas abiertas. Es el mismo principio de selección S1, pero variando o cambiando, modificando las familias de entrada y salida. De igual manera, con el principio de selección S-fin de OO o la propiedad de Menger. Satisface la propiedad de Menger en CL de X con la topología de Fell mediante el principio S-fin, pero con otras familias que ya no son las de las cubiertas abiertas. Y lo mismo para la topología de Vietoris o con la topología de Vietoris. Caracteriza la propiedad de Menger en el hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris mediante este principio S-fin de estas otras familias. Bueno, nada más remarcar, ¿no? O sea, aquí estamos caracterizando S1 de OO con S1 de otras familias en cada uno de los casos, a diferencia de como mencioné hace rato, aquí sí se caracteriza propiedad S1 de OO con S1 de OO, pero el hiperespacio pues es en este caso diferente. O al menos el hiperespacio es el mismo, pero con diferente topología. Eso quise decir. Bien. Por otro lado, ya un poco más reciente, el trabajo más reciente, considerando estas familias delta y lambda de CLDX, en este artículo de 2021, Cruz Castillo, Ramírez Páramo y su servidor definimos la noción de pi delta lambda red de X, la cual es en cierto sentido una generalización simultánea de las PF redes y de las PV redes de X que definió Lee. Entonces se definen estas pi delta lambda redes y generalizan a las de Lee. Y llamamos a la familia de todas las pi delta lambda redes con pi mayúscula sub delta de lambda.
Utilizando esta familia, esta nueva familia de las pi delta lambda redes de X, en este trabajo que hemos mencionado, demostramos, entre otros resultados, esta caracterización. Consideramos una familia lambda con la topología hit and miss, y esta familia, o sea, este hiperespacio, satisface ese fin de OO, o sea, tiene la propiedad de Menger, si solo si el espacio base satisface el principio ese fin, pero con estas nuevas familias que tenemos acá. Con la familia pi delta lambda redes que hemos construido con las pi delta lambda redes de X. En este caso, la elección de las familias delta y lambda de CL de X brinda la caracterización de la propiedad de Menger en diferentes hiperespacios. Es decir, este teorema, al estar dado en términos de un hiperespacio lambda cualquiera, un subespacio de CL de X, es como un teorema genérico que si nosotros cambiamos la lambda, le damos diferentes subconjuntos de CL de X, pues tenemos un teorema para un hiperespacio diferente. Incluso hemos mencionado que la topología de Vietoris y la topología de Feld son topologías hit and miss. Entonces obtenemos los siguientes, obtenemos los resultados de Lie como corolarios al hacer las diferentes selecciones de la familia delta y de la familia lambda. Bien. De igual forma, utilizando estas familias pi delta lambda de pi delta lambda redes de X, en este otro artículo, Ramírez Páramo y Romero Morales demuestran la siguiente caracterización. Algo muy similar al teorema anterior, solo que ellos pues caracterizan la propiedad de Rothberger en el hiperespacio lambda, tau subdelta, es decir, el hiperespacio con la lambda con la topología hit and miss. En términos del espacio base y con el principio S1 de estas familias. Bueno, hasta acá los resultados que les he mencionado, pues han sido del tipo caracterización de un principio de selección. En particular, pues solo hemos mencionado dos, S1 y S-fin. Y además, con las familias O de todas las cubiertas abiertas del espacio en cuestión, y se caracteriza entonces la propiedad de Rothberger o de Menger mediante principios de selección, aunque con diferentes familias. Diferentes familias me refiero a que ya no son las de las cubiertas abiertas, o sea, se crean otras familias para hacer esas caracterizaciones. No escribí aquí un resultado en donde se caracteriza algún principio de selección en el hiperespacio, en algún hiperespacio, pero mediante alguna propiedad. Ya no es posible, o bueno, no es algo así como que sencillo o inmediato hacerlo, encontrar la caracterización del espacio, del hiperespacio, que tenga el principio de selección mediante el espacio base con un principio de selección, sino que se tiene que dar alguna propiedad que, claro, va a ser del tipo principio de selección. Bien, y nuevamente con este teorema, variando la elección de las familias delta y lambda de CL de X, pues podemos encontrar o podemos obtener más bien, o se obtienen, bueno, nosotros no, los autores obtienen los resultados de Lie dichos previamente. O sea, aquí poniendo CL de X, acá el caso particular de la topología de Vietoris o la topología de Feld, que son, como hemos dicho, aquí los voy a recordar, acá. O sea, si variamos la familia delta y la familia lambda en los teoremas que les acabo de mencionar, pues obtenemos estos principios de selección. Porque, bueno, como mencioné, ¿no? Las pi delta lambda redes que se construyen son generalización de estas pi f redes y pi v redes.
Entonces sí se generalizan esos resultados. Bien. Vamos acá. Ahora, en los artículos estos que les menciono de 2022 de Ramírez Páramo y Armando Romero Morales, y en este otro de Menger, and Menger Type Star Selection del 2021, pues se presentan estos resultados que les mencioné. Sin embargo, algunos otros también, o sea, esto es uno de algunos de los resultados que se presentan en esos artículos. Como les menciono, la teoría de los principios de selección es bastante amplia, muy amplia, y lo que continuó después de definir los principios de selección fueron algunas variantes de esos principios de selección. ¿En qué sentido pueden variar? Ahorita vamos a ver uno de esos. Mientras les puedo adelantar que una manera de variar los principios de selección es quedándonos con el principio S1 o S fin y variando las familias A y B de entrada, de salida y de llegada de los principios de selección. O sea, en dónde tomas tus familias, a dónde vas a seleccionar y a dónde tienes que llegar. Entonces, sí, las familias estas A y B son de bastante tipo, de bastante diferentes las familias. Esa es una manera de variar los principios de selección. Otra, pues es dejando los mismos, el mismo principio de selección, pero construyendo algunas versiones débiles de ellos. Nos vamos a enfocar en esta plática o en lo que resta de la plática en las versiones débiles de la propiedad de Rothberger. Bien, se dice que X tiene o satisface la propiedad de Rothberger. Estoy acá recordando para hacer la analogía. Si X cumple S1 de OO, es decir, si para cada sucesión de cubiertas abiertas, o sea, sucesión de la familia de salida, existe un elemento en cada uno de esos, de los términos de la sucesión, de tal manera que la unión de esos elementos que existen es un elemento de la familia de llegada. En este caso, la familia de llegada son las cubiertas abiertas y por eso decimos que la unión debe ser todo X. Y acá entre paréntesis lo especifico. La familia de las UN es una cubierta abierta de X. O sea, eso es lo que es el principio de selección S1 de OO, la propiedad de Rothberger. Bien, en 1988, Daniels, en este artículo que se menciona aquí, define la siguiente versión de espacio Rothberger o propiedad de Rothberger. Un espacio topológico X es débilmente Rothberger si para cada sucesión UN de cubiertas abiertas de X existe una sucesión UN tal que para cualquier n en los naturales UN está en el UN y ahora la clausura en X de la unión de esos UN es X. En otras palabras, o otra forma de decir lo mismo, la unión es un conjunto denso en X. Ya no llega a ser a lo mejor una cubierta abierta de X. Es un conjunto denso en X. A su vez, Shippers, en este artículo de Losing Sets de 1999, define otra versión débil de la propiedad de Rothberger, que es esta. Un espacio topológico X es casi Rothberger. Bueno, acá, perdón, en inglés es weakly Rothberger y aquí almost Rothberger. Si para cada sucesión UN de cubiertas abiertas de X existe una sucesión UN, tal que para cualquier N en los naturales UN está en UN, y ahora la condición es que la unión de las clausuras de los UN es todo X.
O sea, Rothberger es que la unión de los conjuntos UN sea todo X. Acá es que la unión de las clausuras de UN es todo X. Esto es casi Rothberger. Y que la unión ya no me dé todo X, pero que sí sea un conjunto denso en X, eso es débilmente Rothberger. Entonces, esas son las propiedades, ¿no? Las formas débiles, dos formas débiles de la propiedad de Rothberger. Si nos damos cuenta, están enunciadas, pues, no como principios de selección, o más bien no es como que un S1 de algo o un S fin de algo. Los enunciados o las definiciones están así tal cual, ¿no? Sin embargo, si definimos estas colecciones, la colección de familias O, de todas las cubiertas abiertas de X, de los subconjuntos de X cuya clausura es todo X, o sea, los subconjuntos densos de X. La familia D' de subcolecciones de A de tau, cuya unión es denso, y D' la, la familia de las subcolecciones A de tau, tal es que la unión de la clausura de los A en A es todo X. Mediante estas definiciones tenemos lo que ya habíamos dicho al inicio. Si X es Rothberger, si cumple el principio S1 de OO. Y con estas nuevas familias podemos tener lo siguiente. X es débilmente Rothberger si X cumple el principio S1 de O de prima. X es casi Rothberger si X cumple el principio S1 de O de biprima. O sea que aquí lo que difiere es la familia de llegada del principio de selección S1. Es Rothberger si es OO. Débilmente Rothberger si es O de prima. Y casi Rothberger si se tiene que el principio S1 de O de biprima. En otras palabras, con estos S1 de O de prima y S1 de O de biprima, estamos reescribiendo estos enunciados que están acá. Y bueno, o sea, sí está interesante, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, pues ahora ya escribiste tu enunciado en forma de principio de selección, pero pues ya sabemos o ya tenemos un poquito de idea hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que seguiría con estos principios? Pues encontrar la caracterización de débilmente Rothberger en el hiperespacio CL de X con alguna topología y de casi Rothberger también para el hiperespacio con alguna topología. Por eso la razón de buscarle la forma de escribirlo a manera de principio. Entonces, es lo que dice acá, para caracterizar la propiedad de ser débilmente Rothberger en hiperespacios, de hecho me voy a enfocar un poquito en esta parte de débilmente, se hace un trabajo también muy parecido para Olmos o para casi Rothberger. Se debe introducir, o más bien tuvimos que introducir, la noción de pi delta lambda red débil. Si bien no escribí o no les mencioné la definición de pi delta lambda red, así nada más, es porque es algo laborioso, como vamos a ver a continuación, porque sí pongo la definición de pi delta lambda red débil. Fijémonos acá. Dada una familia delta contenida en CL de X, denotamos por Z subdelta esta colección de arreglos con B en delta y los V subconjuntos abiertos de X que cumplen esta condición. VI intersecta el complemento de B para todos los I de 1 a N. Y N corren los naturales. Con esta familia tenemos la siguiente. Una subcolección Z de esta familia Z subdelta es una pi delta lambda red débil de X si se satisface todo esto que está a continuación.
Para cada U elemento de delta complemento y cualesquiera K en delta y U1 hasta UM abiertos en X, con esta condición de que el complemento de U intersecta, no intersecta K, pero sí intersecta a los U sub I, existen arreglos en Z y un W en delta complemento y un conjunto finito que satisfacen más bien estas condiciones que están acá. Si recordamos un poquito, les comenté hace rato que Lie define las pi-f redes y las pi-v redes. Bueno, la definición de esas pi-v redes y pi-f redes, pues es más o menos por el estilo. Tiene más o menos la misma forma. Digo, por eso mencioné que las pi delta lambda redes generalizan de alguna manera las pi-f redes y las pi-v redes de Lie. O sea que esas pi-v redes y pi-f redes de Lie pues tienen la misma pinta que estas. Bien, entonces, pues de manera similar a lo que ya se ha hecho, la familia de todas las pi delta lambda redes débiles la vamos a denotar por W pi delta lambda. Y esta familia es la que utilizamos para obtener la siguiente caracterización. Teorema. Dado un espacio topológico X, tau, las siguientes condiciones son equivalentes. El hiperespacio lambda con la topología hit and miss satisface S1, el principio S1 de O de', es decir, es débilmente Rothberger. Sí, solo sí, el espacio base satisface el principio o la propiedad S1 de estas familias. Las pi delta lambda redes, que se corresponden con la familia O, y ahora esta nueva familia de pi delta lambda redes débiles. Entonces, esa es como que el paso, o más bien como que el paso importante de estas caracterizaciones de la propiedad débilmente Rothberger en el hiperespacio fue una de tantas cosas importantes, o el paso crucial, escribir los principios débilmente Rothberger, o más bien la propiedad, la definición de débilmente Rothberger como principio de selección S1 de O de'. Y el caso similar para casi Rothberger. Escribir los enunciados de las definiciones como principios. Entonces, eso es como que el puente o el paso crucial, lo que ayuda mucho para poder hacer estas caracterizaciones de esas propiedades de débilmente Rothberger y casi Rothberger en los hiperespacios. Bien, y pues haciendo las mismas selecciones o distintas selecciones, como casos particulares de las familias delta y lambda, si delta es K de X y lambda es CL de X, entonces se caracteriza la propiedad débilmente Rothberger en el hiperespacio CL de X con la topología de Fell mediante este principio de selección que está acá. S1 de pi-f, que son las pi-f redes de Lie, y las nuevas redes débiles, pi delta lambda redes débiles que hemos construido. Otro caso particular es que si delta y lambda son el mismo CL de X, entonces se caracteriza la propiedad débilmente Rothberger en el hiperespacio CL de X con la topología de Vietoris mediante este otro principio de selección. Es uno de esas familias. Esos son como que los casos, los corolarios de este teorema, que como les decía, es un teorema pues denominado teorema genérico. Como estamos dando una familia lambda y una familia delta arbitrarias contenidas en CL de X, cuando particularizamos, obtenemos hiperespacios conocidos con topologías conocidas, como la de Fell y la de Vietoris. Y claro, pues si seguimos cambiando aquí las diferentes familias para delta y para lambda, pues obtenemos
los mismos resultados o las mismas caracterizaciones de la propiedad débilmente de Rothberger para otros hiperespacios con otras topologías. Todas las que pueda admitir esta elección de delta y de lambda. Bien, pues de manera similar, ya no voy a definir lo que son las casi pi delta lambda redes, solamente lo menciono, que de manera similar pues se hace esa definición de casi pi delta lambda red, y la familia de todas las casi delta lambda redes se denota por A pi delta lambda. Y esta familia es la que empleamos para hacer la caracterización de la propiedad casi Rothberger en el hiperespacio lambda con la topología hit and miss. En términos del mismo principio S1, pero pues ahora con otras familias de salida y de llegada en el espacio base. Entonces, nuevamente, pues es la misma explicación de hace rato. Este teorema está caracterizando la propiedad casi Rothberger en el hiperespacio delta con la topología hit and miss en términos del principio S1 de estas familias para para el espacio base. Ajá. Bien. Y pues nuevamente como corolarios, pues es encontrar más bien dar la caracterización de la propiedad Cauchy-Rothberger en el hiperespacio CL de X con la topología de Fell en términos de este principio S1. Y para la elección de delta y lambda igual a CL de X, entonces caracterizamos Cauchy-Rothberger en el hiperespacio más conocido CL de X con la topología de Vietoris, y solo si X satisface este principio de selección. Y es lo que más o menos les comentaba al inicio. O sea, podemos variar que el principio de selección, aquí ya no es pi, S1 de OO, aquí ya es Cauchy-Rothberger, es S1 de O de prima. Dejamos a lo mejor el mismo hiperespacio, cambiamos la topología, cambiamos S1 de las familias y necesitamos, pues claro, cambiar el principio S1. Bueno, acá correspondió el mismo principio S1, pero la elección de las familias de llegada y de salida para el principio S1, pues tiene que variar. Estos resultados, ya no escribí, perdón, el nombre del artículo en donde están publicados de este año. A principios de año aparecieron en abril, me parece. A ver si acá lo tengo en las referencias. Bueno, estas son las referencias, algunas de las que hemos utilizado. El artículo de Daniels, los artículos estos que les mencioné, de la propiedad de Menger, la propiedad de... Ah, sí, aquí está. Este es el artículo en donde aparecen los resultados que les acabo de decir, caracterizaciones de formas débiles de la propiedad de Rothberger y la propiedad de Menger en hiperespacios. A principios de año salieron estos resultados. Y estos son pues los otros artículos en donde también hemos basado la investigación. Aquí repito alguno de Koshinak, el artículo de Lee, los de Menger, Schippers, Rothberger. De 1938 es en donde Rothberger empieza su estudio de la propiedad que lleva su nombre. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estaba muy, muy amena, muy bonita, muy didáctica su plática. Se le agradece nuevamente. Sí, gracias. A ver, quizás alguien en el público desea hacer alguna pregunta, consulta. Bien, muchas gracias, doctor. Sí, pues muchas Voy a gracias a ustedes también. su certificado. Ah, ya le están compartiendo.
Listo, entonces, doctor Jesús Fernando Tenorio Arvide, se le hace entrega de su certificado por participar nuevamente en este tercer Congreso Internacional de Topología y Afines y esperamos que siga, siga participando, ¿no? Es muy grato tenerlo con nosotros. Muchas Sí, muchas gracias. gracias. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Este, pues esto es una de las cosas que hemos estudiado por acá en México. En particular, estos resultados, justamente hace un año me presentaban como que estaba haciendo una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Puebla. Pues estos son algunos de los resultados que se obtuvieron de esa estancia con estos investigadores, Alejandro Ramírez Páramo, que mañana lo vamos a escuchar, y con el doctor Ricardo Cruz Castillo de nuestro estado vecino de Hidalgo, aquí en México. Y pues ya, sería todo de mi parte. Listo, doctor. Muchas gracias.